La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, hoy vámonos de lo denso a lo no tan denso, porque ya es viernes. Vuelve el subsidio al empleo en México, las remesas se están debilitando y los aranceles, según Hacienda, no harían daño a la economía. De reportes tenemos a Apple y Mercado Libre con sus claroscuros. Argentina prepara su camino a la OCDE y Pandora apuesta sus charms a los diamantes de laboratorio. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir una alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Los trabajadores mexicanos que ganen un salario mínimo y hasta 9,081 pesos al mes van a ver una reducción en los impuestos que pagan, específicamente el impuesto sobre la renta, el ISR. Esto fue anunciado en un decreto en el Diario Oficial de la Federación esta semana y va a aplicar a partir de este mes de mayo. Esto quiere decir que en México regresa el subsidio al empleo, que es un beneficio que se le otorga a los empleados de bajos ingresos. Esto es algo que ya nos había adelantado Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea y este podcast, quien informó en febrero que desde entonces el gobierno federal se encontraba revisando las tablas del ISR para este fin. El argumento que se da para aplicar esta medida es que el salario mínimo, que para este 2024, ustedes recordarán, se fijó en 7,571 pesos mensuales, ya rebasa por 189 pesos el monto límite de ingresos que aplica para el subsidio al empleo, que era de 7,382 pesos mensuales. Recordemos que en este sexenio el salario mínimo ha tenido aumentos de doble dígito desde 2019, pero esto ha ocasionado, a su vez, que quienes antes se beneficiaban de ese subsidio al empleo para pagar menos impuestos, enfrenten ahora una mayor carga tributaria. Y ante esto, Hacienda decide modificar el cálculo de ese subsidio para sustituir ese tabulador de los montos variables de subsidio para el empleo por una cuota mensual. Es decir, la tabla con la que se calculaba el ISR según los intervalos de ingreso se cambia por una cuota fija. De hecho, el sector privado, las empresas, comenzaron la gestión para esta actualización con la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, desde diciembre del año pasado. Apenas se fijó el salario mínimo de este año. Sobre la cuota mensual, esta será el equivalente al 11,82% de lo que vale mensualmente una UMA, que es la unidad de medida y actualización. Una UMA son 3,300 pesos, entonces ese 11,82% representa un monto mensual de 390 pesos y va a aplicar para todos los trabajadores cuyo salario no exceda esos 9,081 pesos al mes. Posteriormente, cada año, este porcentaje se ajustaría automáticamente para reflejar las variaciones en el costo de vida y garantizar que el beneficio mantenga su valor real a lo largo del tiempo. Según el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, la otra tabla ya era obsoleta. Así lo dijo en su cuenta de X, antes Twitter, cuando lo anunció el 1 de mayo. Abramos la foto. Con el aumento al salario mínimo este 2024, según la CONASAMI, 8,9 millones de personas con empleo formal se beneficiaron. Esto representaría el 40% del total de trabajadores asegurados en el IMSS, por lo que gran parte de ellos podrían verse favorecidos con el regreso de este subsidio al empleo. Esto es el dato del día. Si hay una pieza en el motor de la economía mexicana que siempre tenemos que vigilar, esa es la de las remesas, uno de los principales flujos que ingresan al país. Si queremos medirle la temperatura a México, aquí es, porque se juntan diversos elementos para entender qué es lo que está pasando y de dónde viene. Después de meses ininterrumpidos de récords, las remesas comienzan a mostrar debilidad. En marzo, el dinero que los mexicanos enviaron desde el extranjero fue menor a lo esperado. Las remesas totales cayeron a 5,020 millones de dólares, un 3% menos de lo registrado el mismo periodo, pero de 2023, y también fueron menos a lo previsto por analistas. Aquí hay que considerar la apreciación del peso mexicano frente al dólar. El peso fortachón y en los niveles en los que lo hemos visto en los últimos meses ya dejan ver una bolsa menos abultada de dinero a la hora de cambiar esos dólares, y esto a su vez tiene su efecto en el consumo. Y así la cadenita, hasta entender por qué se habla de las señales de enfriamiento que ya muestran algunos indicadores económicos. Recordemos que estos días conocimos que la economía creció solo 0,2% en el primer trimestre de 2024 y 2% anual, mostrando una desaceleración. Recuerden que los economistas ya hablan de un inicio de año relativamente débil. Por cierto, la OCDE acaba de actualizar su pronóstico para el PIB al cierre de 2024 para México. Aunque está por arriba del promedio de países de este organismo, su pronóstico se revisa a la baja. Antes, en febrero, veían un crecimiento de 2,5% y ahora prevén un 2,2%, argumentando un menor dinamismo que se verá en las exportaciones por un crecimiento más moderado que se espera en Estados Unidos. ¿Ya ven la cadenita? En otras noticias.
En el asunto de los aranceles que México aplica temporalmente a la importación de 544 fracciones de productos, entre estos el acero, el aluminio y los textiles, para desincentivar el ingreso de mercancía proveniente de China, Hacienda, según, dice que no hay de qué preocuparse. Ahora que tuvieron esta semana su conferencia de prensa con motivo del informe trimestral, informaron que la medida solo afectará en $48 mil millones de las importaciones del país, que sería aproximadamente el 7% del total. Rodrigo Mariscal, quien es el titular de la Unidad de Planeación Económica en la dependencia, dijo que una vez que entren en vigor, los aranceles reducirían las importaciones mexicanas entre 6 mil y 7 mil millones de dólares. Les traduzco, lo que quiso decir Hacienda es cosa de nada. En palabras de Mariscal, no creen que sea de importancia fundamental. Temporada de reportes. La que está dando un suspiro de alivio esta temporada de reportes es Apple. Sus ventas cayeron menos a lo que todo el mundo esperaba y eso es positivo. De lo peor, lo menos. Y todo gracias a que se mira una demanda más fuerte en China, que es su mercado estrella, especialmente con la venta de los iPhones. Dicho esto, los ingresos de Apple solo cayeron 4.8% y sus ganancias, es así, superaron los estimados de Wall Street. Me encanta darles este dato para que midamos la magnitud de estos titanes. Apple en solo 3 meses ingresa $90.800 millones. Eso fue solo en el primer trimestre de este 2024. Para nosotros los mortales, da igual, es muchísimo dinero, pero para el mercado y la industria, obviamente es otro cuento. Y más porque Apple ha traído caídas en sus ventas en 5 de los últimos 6 trimestres. En febrero, la empresa advirtió a los analistas que sus ingresos en el último periodo se reducirían un 5% respecto al año anterior. Por eso el suspiro de alivio, al menos por ahora. Las acciones de Apple subieron un 2% hacia el cierre del mercado el 2 de mayo, pero en lo que va del año han caído un 10%, así que todavía falta trecho por arreglar. Y cambiando de empresa, el e-commerce de América Latina, Mercado Libre, pudo incrementar sus ganancias gracias a 2 mercados que no son el de origen, México y Brasil. Gracias a estos países, la empresa pudo lidiar sin tanto apuro con la devaluación del peso argentino, ahora que este país sudamericano intenta volver a la vida con las promesas y acciones del gobierno de Javier Milei. Meli ingresó $344 millones, un aumento del 71% respecto al año anterior y superando los pronósticos de Bloomberg. Sobre el peso argentino, el CFO Martín de los Santos comunicó que la devaluación redujo el tamaño del negocio en ese mercado, que venía siendo muy rentable, por cierto, además de afectar el consumo. Así que habló de vientos en contra en este país en particular, pero afirma que su mercado tiende a ser muy resistente a este tipo de situaciones. América Latina. Hablando de Argentina, el 2 de mayo, este país inició formalmente el proceso para integrarse a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El esfuerzo viene desde 2016 con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, pero que se interrumpió bajo la gestión de Alberto Fernández. Hoy la OCDE tiene a 38 de los países más desarrollados del mundo, que representan el 60% del comercio global. Para que Argentina pueda adherirse, viene ahora un proceso exigente. El país va a ser evaluado por 26 comités sobre cuestiones institucionales, económicas, sociales y hasta ambientales. El propósito de este proceso es converger hacia la implementación de unas 250 buenas prácticas y estándares internacionales de la OCDE, así que pendientes a esto. El último sorbo. ¿Quién de aquí compra las pulseras de Pandora y otras cositas? Si son habituales compradores de esta marca joyera de Dinamarca, quédense a escuchar esto. ¿Sabían ustedes que la compañía es la que más piezas de joyería fabrica en el mundo? Sus diamantes cultivados en laboratorio les están dando un aumento del 87% en sus ventas, solo en este primer trimestre de 2024. Y gracias a esto, Pandora está registrando también su mayor alza en casi 6 meses. Los clientes tienen que ver, por supuesto, pero también el precio de la plata y los tipos de cambio que les están favoreciendo. Y están tan optimistas en la empresa que esperan ahora aumentar sus ventas entre un 8 y 10% este año frente al rango de 6 y 9% que veían a principios de este año. Sus acciones en Copenhague se fueron 6.6% arriba, que fue su mayor alza intradía desde noviembre del año pasado. Pero lo mejor es que sus acciones han subido más de un 80% en los últimos 12 meses. Pandora trae una meta muy ambiciosa. Para 2026 quieren superar las 1,000 millones de coronas o $143 millones en ingresos en el segmento de diamantes cultivados en laboratorio. Bueno, ya saben en dónde poner su dinero más allá de los charms.
Ya es viernes y además también ya es mayo, el mejor mes de todo el año. Gracias por acompañarme todos los días en La Estrategia del Día, donde escuchan lo mejor de la información económica y de negocios, también lo electoral, pero ya saben ustedes que siempre desde la perspectiva económica. No olviden de votar por su episodio favorito de la semana, les dejo la votación en la descripción del episodio. Estamos en ex Twitter, @laestrategiamx, en Instagram. A mí me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube, los episodios completos en video. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy